Muy buenas noches, hermanos. Gracias a Dios porque nos podemos volver a ver a través de este medio para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Este jueves es 30 de abril, un día muy significativo porque hoy se celebra el Día del Niño. Así que quiero aprovechar este momento para enviar un caluroso saludo a cada uno de sus hijos, de los niños de nuestra congregación y a todos los niños cuyos padres nos ven. Que el Señor los bendiga grandemente y que los ayude en su desarrollo no solamente físico sino espiritual, y que podamos tenerlos en oración para que ellos puedan llegar a ser hombres temerosos del Señor, y sobre todo que dentro de alguno de ellos Dios llame al campo de su obra, al campo del ministerio al que Él le plazca. Y cuando esto suceda, pues tenemos nosotros como padres la gran bendición de orar por ellos para que podamos tomar una decisión correcta al respecto. Así que antes de iniciar nuestro sermón de esta noche, quiero pedirles que inclinen sus rostros para poder orar al Señor. Les invito a orar. Padre eterno, muchas gracias te damos en esta hora de la noche por lo bueno que eres. Gracias por tu misericordia y por tu amor, por darnos la oportunidad de poder llegar a los hogares de nuestros hermanos a través de este medio. A través de este medio también, Señor, podemos llegar a sus vidas para saludarlos y poder desearles toda clase de parabienes en sus vidas en medio de esta situación que nos está tocando vivir en estos momentos. Oramos a ti también por todos los niños del mundo, Señor, no solamente por los nuestros, sino por todos aquellos que están en algún lugar de este planeta Tierra. Que tú los bendigas grandemente, Señor, que los cuides, que les ayudes en su desarrollo físico, y aquellos que pertenecen a un hogar cristiano y han tenido un encuentro personal contigo, puedan desarrollar su vida espiritual a luz de tu palabra. Te suplico tu gracia y tu bondad en este momento. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Le he titulado al sermón de esta noche: La familia y el llamado de Jesús. Dado que es un día muy particular y muy especial, pues no puedo dejar menos que pensar en la familia donde se desarrollan nuestros hijos y en el que nosotros como padres jugamos un papel fundamental, muy importante. Y por eso en esta noche le he titulado así a este mensaje: La familia y el llamado de Jesús. Uno de los textos que tuvimos durante la semana pasada en nuestro devocional familiar, que cada semana tratamos de hacerles llegar, dentro del marco que se desarrolla o el evento que se desarrolla allí, vemos que en este pasaje en particular que voy a tocar, el Señor hace un llamado a algunos hombres, pudiéramos decir algunos de sus discípulos, para establecer un compromiso serio con Él. Ese llamado tiene que ver con el hecho de una reconversión o una conversión de un estado a otro estado. Ellos eran pescadores, literalmente hablando, y el Señor los llama a ser pescadores de hombres. De tal manera que en el desarrollo de este evento no solamente podemos encontrar que esa es su idea primaria, sino que hay aplicaciones tan importantes, tan interesantes que podemos tomar para nuestra vida y particularmente para el desarrollo de nuestras familias. Es importante cuando nosotros vemos y tratamos de resaltar esas aplicaciones a nuestra propia vida, y sobre todo en los momentos que nos toca vivir a través de la historia. En el desarrollo de nuestra vida, cada día vamos experimentando cosas nuevas, cosas muy particulares. Cada familia es una historia en particular, cada vida es una historia en particular, y esto es importante, creo que nosotros lo consideremos. El texto que quiero tomar para el día de hoy es Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22. Es un texto que consideramos la semana pasada y quiero darle lectura. Espero que sigan ahí en su hogar
esta lectura. Mientras buscan en sus Biblias, les vuelvo a repetir que es Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22, y dice de esta manera: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Este evento es tan interesante porque varios escritores dicen que es un momento distinto a aquel que aparece en el capítulo 1 de Juan, cuando el Señor llama o encuentra a Andrés, y Andrés va y busca a Pedro y posteriormente a Natanael, que es un evento posterior, que estos hombres ya tenían aproximadamente un año de haber tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y este llamado es muy particular porque los llama precisamente al servicio, los llama a la obra propiamente hablando. Y de tal manera que cuando vemos el pasaje, no podemos menos que pensar que Jesús llama a sus primeros discípulos a un serio compromiso con Él. De allí entonces algo que podemos plantearnos para nuestra propia vida es que la familia cristiana que ama a Dios le sirve de corazón. La familia cristiana que ama a Dios le sirve de corazón. Y enfatizo esto porque nosotros nos podemos decir que somos una familia cristiana, que cada domingo o cada día de reunión podemos asistir mientras hay la oportunidad, y que eso nos hace ser portadores de un estándar o de un estatus delante de Dios, y podemos decir que incluso somos una familia que amamos al Señor. Pero en realidad, cuando vemos la prueba de nuestro amor hacia el Señor, a veces nos quedamos muy lejos de que esto sea tan real en nuestra vida, o a lo menos dejamos ciertas dudas, ciertas inquietudes. Por eso enfatizo que la familia cristiana que ama a Dios le sirve de corazón. Ahora, ¿de dónde se toma la idea para la familia en el servicio al Señor? Bueno, en este pasaje que hemos leído, particularmente vemos en su desarrollo que hay algunas ideas relevantes en cuanto a la familia que pudiéramos aplicarla al servicio cristiano. La primera idea en este sentido de una familia que ama a Dios y que le sirve de corazón, la podemos resumir de esta forma: es la aceptación de la voluntad de Dios para sus vidas. Vamos a tratar de analizar el texto detenidamente y notando y resaltando algunos eventos o algunas frases muy particulares. Dice el pasaje: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y en el versículo 21, pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano. Y luego agrega el texto: en la barca con Zebedeo su padre. Si vemos entonces estos versículos, encontramos ideas muy interesantes, porque cuando hablamos de la vida de estos hombres, de Pedro, de Andrés, de Jacobo y de Juan, no podemos dejar de observar su contexto, todo lo que lo rodeaba a ellos. Ellos eran pescadores, literalmente hablando. Ese era su oficio. Desde luego era un oficio muy noble y muy productivo para el tiempo de ellos, como lo es para nuestro tiempo, porque aparte de la agricultura y la ganadería, parece que la pesca pues era otra de las partes muy significativas de la economía de las familias de aquel entonces. Pero cuando ellos aceptan la voluntad de Dios, cuando la familia acepta la voluntad de Dios, esto genera un cambio de vida.
Y nos preguntamos, ¿de dónde extraemos, de dónde sale la idea de la familia en este pasaje? Bueno, los versículos que vimos, 18 y 21, hablan de dos hermanos, hablan de su hermano, expresiones muy significativas. Y luego en el 21 vuelve a hablar que encontró otros dos hermanos y su padre, Zebedeo. Es indudable que detrás de estos hombres habían familias que dependían de ellos. Desde luego, esto era así, porque según vemos en la Escritura, a lo menos el único que era casado era Pedro, según lo dice Mateo capítulo 8, versículo 14, cuando el Señor sanó a la suegra de este particularmente. Familias que compartían seguramente la misma fe. No nos dice más de sus familias, pero eran familias que dependían, que estaban allí, porque habla de hermanos, habla de padre, habla de personas que dependían de un mismo matrimonio. El llamado que el Señor hace a estos hombres de venir en pos de mí, porque es lo que dice el versículo 19, es un llamado a seguir sus pasos, a pensar como Él piensa y a actuar como Él actúa. Nuestro pensamiento vaga, a veces por donde quiera, se va, pero cuando Cristo ha tocado nuestras vidas, es indudable, hermanos, que nos llama a obedecerle para servirle. Forzosamente, cuando esto sucede, tiene que haber un cambio en nuestra vida, como lo hubo en estas personas. Cada persona tiene su propio concepto del servicio. A través de la historia vemos que algunos sirven por ser vistos. Hoy que se está dando toda esta circunstancia, vemos a mucha gente haciendo labor altruista. Y eso está bien, pero muchos lo hacen por ser vistos. Pero en el caso de los creyentes, particularmente de aquellos que hemos creído en el Señor, tenemos que servir por amor al Señor y por amor a nuestro prójimo. Haciendo esto adoramos al Señor, porque cuando aceptamos la voluntad de Dios para nuestra vida, no solamente se genera un cambio en ella, sino se genera un cambio de actividades. Si vemos lo que la palabra de Dios dice allí, que ellos eran pescadores de peces, es indudable que ellos disfrutaban de su oficio, pero al ser llamado por el Señor entendieron que tenían que cambiar de actividad. Eran pescadores profesionales. Todos ellos como pescadores indudablemente sabían dónde podían pescar los mejores peces, cuál era la mejor hora del día, el mejor tiempo, el mejor momento, cómo seleccionar los peces, cómo conservarlos para su venta o para la alimentación para los días posteriores. Indudablemente esto requería mucha paciencia, requería mucho tacto y mucho valor. Se necesitaba para ser entonces un buen pescador. Por eso el Señor, cuando los llama, les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Este llamado entonces del Señor es para servir, porque es un llamado muy expreso. Antes vivían para sí mismos, ahora tenían que vivir para otros. Para estos hombres, a quien el Señor llamó, no los llamó a ser vendedores de algo, ni los llamó como meros merolicos, como pudiéramos decir. Los llamó para llevar el glorioso mensaje del Evangelio de salvación, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los llamó a proclamar la bendita palabra del Señor. De tal manera que cuando estos hombres son llamados, vemos aquí la estructura de la familia: padre, hermanos. Ellos aceptaron la voluntad de Dios. Y así tiene que ser con nuestras familias. Como familias nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios al servicio. Cuando Dios nos llama a servir, nosotros siempre debemos estar dispuestos a hacerlo, porque es Dios el que nos llama a servirle y es la manera de que nosotros podamos honrarlo. Pero no solamente esta idea de la aceptación de la voluntad de Dios vemos aquí expresa por parte de una familia, sino podemos ver una segunda idea. En segundo lugar, vemos la aceptación en el ejercicio de prioridades. Cuando el Señor los llama, dice la Biblia que ellos,
en el caso de Pedro y Andrés, echaban la red en el mar. Y en el caso de Jacobo y Juan, con su padre, remendaban las redes. De tal manera que cuando el Señor los llama, en los dos casos, versículo 20 y versículo 22, dicen: al instante le siguieron, dejando lo que estaba en sus manos, lo que estaban haciendo, le siguieron. La palabra siguieron expresa algo muy puntual, implica algo muy directo, pero además da la idea de disposición, de priorizar actividades, de priorizar estilo de vida y valores en la familia. Y ante ello debían tomar un serio compromiso con el Señor. Debían asumir ese serio compromiso con Él. La familia para Dios no solo es esencial para la procreación, sino para la divulgación del Evangelio, en el caso de nosotros que somos cristianos. Hoy más que nunca podemos ver un despertar en el mundo entero. Hasta la persona que no cree en el Señor Jesucristo, o por lo menos que no tiene una relación personal con Él, promulga que la familia es importante. Hoy circulan las publicaciones que nos dicen que la familia es sumamente importante, y no es para menos. Hoy podemos ver ese despertar en el mundo, pero ¿qué hay de tu familia y de la mía en cuanto al compromiso de servir al Señor? Muy probablemente hoy muchos están apáticos a lo que Dios les dice, apáticos al llamado que Dios hace a sus vidas, apáticos a todo lo que sucede a su alrededor. Pero es probable que otros tantos estén de regreso al camino del Señor, que se estén dando cuenta que lo más importante, aparte de estar en familia, es estar en comunión con el Señor Jesucristo. Creo que es un momento clave para usted y para mí, como parte de una familia, que nos podamos dar cuenta de ello. Muchos siguen al Señor de lejos, van por sus caminos, siguiendo sus pasos, siguiendo sus deseos, y no se dan cuenta de lo que está pasando en sus vidas. Los discípulos del Señor, mucho tiempo después de este llamado, cuando vieron al Señor Jesucristo crucificado, ellos se retiraron, lo abandonaron, como en el caso de Pedro, que lo seguía de lejos, dice la Biblia. Pero dejando este pensamiento, recordamos lo que la Biblia dice, que estos hombres que habían puesto toda su esperanza en Jesús, cuando lo vieron crucificado en la cruz, cuando lo vieron allí en la cruz, se enfrentaron a una crisis emocional, pues aquel en quien ellos habían depositado toda su esperanza, toda su confianza, ya no estaría, y esta esperanza se esfumaba en sus vidas. Pero algo muy importante en la vida de estos hombres, que una vez que entendieron quién fue Jesucristo para él, quién era Jesucristo para ellos, sus vidas dieron un cambio significativo. No volvieron a hacer lo mismo. Las experiencias de la vida, hermano, nos deben llevar a concluir que tenemos la necesidad de vivir cerca del Señor y comprometernos con Él, de amarlo no solo con nuestros labios, de amarlo de corazón, servirle no solamente cuando se presenta una necesidad, sino servirle siempre, constantemente. No dejamos de pensar en aquel Pedro, pescador, aquel hombre impulsivo,
que una vez que entendió quién era Jesucristo para él, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 15, él escribe estas palabras: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O como aquel aguerrido Juan, o pudiéramos decir aquel violento Juan, hijo del trueno, que cuando escribe su primera carta en el capítulo 4, versículo 8, él dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué pasó en la vida de estos hombres? ¿Qué fue lo que sucedió que los hizo tener un cambio significativo en su vida y en su compromiso con Dios? Es indudable que ellos llegaron a entender quién era Jesucristo para sus vidas y para sus familias. Porque no solamente en ese cambio de prioridades que ellos hacen, en esa decisión de priorizar, asumen un compromiso, sino que toman la decisión de confiar plenamente en Dios. Al seguir los versículos que estamos analizando, podemos notar que ellos dejaron su herramienta de trabajo, dejaron sus redes, dejaron su barca y siguieron al Señor. Estaban dando un paso significativo, porque esta acción de estos hombres fue algo puntual, inmediata y definitiva. Al seguir a Jesús, ya no había redes, ya no había una barca, ya no habría peces que les asegurara el sustento diario para sus familias. De tal manera que estos hombres estaban seguros que el Señor sería su proveedor al dar este paso significativo. Estaban plenamente convencidos que el Señor los ayudaría, porque la Biblia dice que al instante dejaron sus redes, dejaron la barca y le siguieron. No podemos imaginarnos tal vez ese cuadro, pero ha de haber sido muy significativo para ellos. Hombres que dependían de la pesca, que era el sustento para sus familias, y de repente el Señor los llama y ellos, sin pensarlo, siguen al Señor. Aquel par de hermanos depositaron toda su confianza y toda su esperanza en el Señor. Pero algo muy importante, aquel padre, porque menciona a Zebedeo, aquel padre confió que el Señor estaba haciendo lo mejor para ellos. Hermanos, qué bendición, porque quiero imaginarme el impacto de ese momento. Qué bendición para la vida de estos discípulos y qué impacto para la familia de ellos. Qué afortunado se ha de haber sentido Zebedeo, el padre de Jacobo y de Juan. Y qué afortunado se ha de haber sentido Jonás, el padre de Pedro y de Andrés, según vemos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 42. Solo imaginémonos esa familia que acepta la voluntad de Dios cuando Él los llama. Esas familias que priorizan, que están dispuestas a cambiar no solo actividades, sino a tomar un serio compromiso con el Señor, pero que van un paso más allá, que están dispuestos a confiar plenamente en la provisión de Dios. No quisiera pensar en aquella escena de que los siervos o los ayudantes del padre de Jacobo y de Juan, porque la Biblia dice que tenía ayudantes, que le preguntaban: ¿y sus muchachos dónde están? Y que Zebedeo muy tranquilo dijera: están sirviéndole al Señor. Qué beneplácito para el corazón de ese padre,
el declarar con sus labios que sus hijos le servían al Señor y que dependían de Él. Hermanos, Dios no solamente se interesa en las personas, sino también en las familias. Porque notamos en lo que dice el pasaje, 2 hermanos, Pedro y Andrés, Jacobo y Juan. Ambos se apoyaban. Ambos se ponían en el mismo barco. Pero un padre que no solamente respetó la decisión de sus hijos, sino que apoyó la fe de ellos. El sitio desde donde nuestros hijos aprenden no solo a conocer a Dios, sino donde aprenden a obedecerle y a servir a Dios, es precisamente nuestro hogar, nuestra familia. Tal vez usted podrá decir, bueno, pero hoy no nos estamos reuniendo, no podemos hacer algo más. Yo creo que sí podemos hacer algo más, porque podemos orar juntos, como familia, por otras personas, interceder por otros. Eso es servirle a Dios. Podemos compartir el mensaje de la palabra de Dios hoy que se estila mucho en las redes sociales. Eso sería servirle al Señor. Podemos preparar breves clases para compartir en familia. Podemos hablar inclusive por teléfono. Pero piense por un momento en lo que Dios le ha llamado a hacer aún en medio de esta pandemia. Piense, por ejemplo, en aquel padre, en aquella madre, en aquel hijo, en aquel hermano, en aquel vecino, que no solo necesita el pan material, sino que necesita el pan espiritual, que necesita el glorioso mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que esté en nuestras manos poder proporcionárselo. Esta es una manera de servir al Señor. Todos entendemos que nuestras familias no son perfectas y que nuestras familias no estarán al nivel de las expectativas de los demás. Eso es lo de menos. Pero creo que sí entendemos que debemos luchar para que seamos familias que sirvan y agraden al Señor. Y mientras pensamos en esto, confiemos en Dios y hagamos nuestras las palabras del escritor de Hebreos capítulo 13 versículo 5, que dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Que el núcleo familiar sea un semillero de servicio a Dios, y que ese servicio que demos desde el hogar sea para alabar el nombre de Dios. Que nosotros como padres, que nosotros como madres, ustedes como madres y como hijos, aceptemos la voluntad de Dios, que a eso nos ha llamado, y que le demos importancia a priorizar lo que estamos haciendo y debemos hacer en esta vida. Yo espero que podamos orar en esta noche y que le pidamos a Dios que nuestras familias, como las familias de estos hombres, estemos dispuestos a dejar a un lado aquellos quehaceres diarios, a dejar a un lado por un momento aquellas actividades, y nos demos un tiempo para orar juntos y compartir la palabra del Señor desde nuestros hogares. Que el Señor les bendiga, hermanos. Yo quiero invitarles a orar para concluir con este mensaje y pedirle al Señor que nos ayude. Padre eterno, muchas gracias te damos en este momento. Tú eres soberano, oh Dios, y si bien es cierto, a estos hombres tú los llamaste a un servicio específico,
Pero yo creo que a todos los creyentes nos llamas a este trabajo. Permite que nuestras familias, desde allí, desde nuestras familias, podamos servirte. Y que cuando haya la oportunidad de servicio no le impidamos a nuestros hijos, no le impidamos a nuestros padres, a nuestras esposas, a los esposos, de servirle al Señor. Que busquemos agradarte siempre, oh Dios, y que nuestra prioridad seas tú, porque esa es tu voluntad, que nosotros te sirvamos siempre. Gracias, Dios, una vez más por cada familia que escuche este mensaje. Bendícelas, por favor. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Amén. Dios les bendiga.